Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en errores congénitos del metabolismo. En este quinto encuentro, el tema es PKU más allá de la infancia. Antes de comenzar, queremos agradecer a la doctora Chiesa, a la doctora Enacán y a la licenciada Valle, quienes serán las coordinadoras y presentadoras de la actividad. También queremos agradecer al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a la Fundación de Endocrinología Infantil y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a iniciar la actividad dándole la bienvenida a los oradores. La doctora Ana Chiesa es pediatra endocrinóloga perteneciente al Centro de Investigaciones Endocrinológicas Dr. César Vergada, CONICET FEI, y al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Es directora del programa de pesquisa neonatal de la Fundación de Endocrinología Infantil. La doctora Rosa Enacán es médica especialista en pediatría de la UBA, especialista en endocrinología infantil de la UBA, médica de la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y de la Fundación de Endocrinología Infantil. La licenciada María Gabriela Valle es licenciada en nutrición de la UBA y de la Universidad de Córdoba, nutricionista de la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y de la Fundación de Endocrinología Infantil. Así que con la presentación de estos tres honorables profesionales, damos por iniciada la actividad. Bueno, muchas gracias Dani por tu presentación. Desde ya agradecer la posibilidad de contarles, de tener este encuentro para contar esto de PKU más allá de la infancia, y un poco a diferencia de otros encuentros donde por ahí se puso el acento en un aspecto del manejo, no, esto es para dar una visión global de qué pasó con estas hermanas y cómo a lo largo de toda su vida algunos aspectos hicieron a su evolución o no. Así que bueno, la primera, si me la pasás Dani, les voy a contar que esta niña fue vista por primera vez en nuestro consultorio a la edad de 14 años y 10 meses. Era la primera hija de padres sanos no consanguíneos, trabajadores de una clase media en un pequeño pueblo del interior del país. Tenía un hermano un año menor y el diagnóstico de PKU en realidad se realizó con motivo de ser detectada al nacer una hermana 14 años menor. La que sigue, si me pasas el texto que sigue, era una niña nacida de una primera gesta, con parto normal, con peso normal, con un buen Apgar, sin antecedentes perinatológicos alterados, alimentada a pecho y con fórmulas a base de leche de vaca, con algunas dificultades en la devolución del periodo de lactancia, pero siempre tuvo una dieta normal y nunca la madre atribuyó que esta la perjudicara de alguna forma. Siempre sana, con muy buen cuidado, la madre una enfermera universitaria, con vacunas completas y recibió un buen cuidado, pero había sido operada en un momento de un estrabismo congénito corregido quirúrgicamente a los 2 meses de vida y reoperado a los 2 años, pero nada más. Sin embargo, sus pautas madurativas aparecieron con cierto retraso. No había presentado sonrisa social en los primeros meses sonrisa social en los primeros meses de vida, se sentó sola recién a los 9 meses y caminó con demora a los 17 meses. Según la madre, una chica irritable, con actitudes autistas, conductas de autoagresión, irreferí, hiperquinesis y gritos sin explicación aparente. A los 2 años de vida, la familia consultó con un neurólogo que le hizo un electro que informó una hiperactividad cortical difusa y la medicó con alopidol, y al no registrar mayores cambios, comenzó a la edad de 4 años con un tratamiento psicológico con un diagnóstico de psicosis autista. Esto es bastante frecuente en esta patología. Empezó con apoyo fonoaudiológico y psicológico, concurría a una escuela normal, 6º grado, cuando la conocimos. Sin embargo, estaba muy adaptado a un pequeño pueblo donde la madre era una persona reconocida, conocida entre ellos, tenía apoyo especial de las docentes que conocían bien a su mamá, y durante los últimos años había realizado innumerables consultas con distintos profesionales que ratificaban el diagnóstico de autismo general. Entonces, si me pasás el próximo cuadrito, cuando el equipo de FEI llama para citar a su hermana por un valor elevado de fenilalanina en la pesquisa neonatal, la madre consulta sobre la posibilidad de que su hija mayor tenga el mismo problema. Entonces le dijimos que mandara una tarjeta de Guthrie y la remitiera al laboratorio, y esto comprueba un nivel de fenilalanina mayor a 20, 1200, con dieta libre. El método florismétrico confirmó un valor de 34.2 con una tirosina baja, y se citó en Buenos Aires a la familia con las 2 niñas. En la primera consulta nos encontramos con una niña con peso, talla, perímetro cefálico en percentilo 10, eutrófica, de piel y cabellos morenos, similar a la de sus padres, sin eczemas, absolutamente bien cuidada y sana, con un desarrollo puberal completo, con una menarca que había tenido 2 años antes, estaba eumenorreica, tenía una conducta dócil,
llamativamente comprendía, pero era ensimismada, se restregaba las manos y repetía palabras, presentando algo de rojo. La paciente era percibida con retraso por sus padres, pero habían perdido las esperanzas de llegar a un diagnóstico de su enfermedad cuando llegamos nosotros a decirle que esto se trataba de una apendicectomía. Entonces, en la pregunta 1, yo les voy a ir leyendo, ustedes van a tener oportunidad de ir votando. Bueno, ¿qué hacemos? Proponemos un tratamiento de prueba con la eliminación de fenilalanina de la dieta y ver qué pasa. Proponemos un tratamiento de prueba con restricción de fenilalanina y administración de un producto que complemente el aporte proteico. Proponemos un tratamiento de prueba con disminución de la fenilalanina únicamente, sin sustituto, o no proponemos ningún tratamiento porque, bueno, ya tiene 14 años y en realidad se encuentra adaptada al medio y no vale la pena que la familia tome ninguna conducta con esto. A ver, ¿qué dicen? Bueno, está muy bien, o sea, es lo que tenemos que hacer, proponer un tratamiento de prueba con restricción de fenilalanina siempre y cuando tengamos un producto que complemente el aporte proteico. La eliminación de fenilalanina no puede hacerse sola por un periodo más que muy corto y evidentemente nadie dijo que no proponer ningún tratamiento porque los que estamos acá seguramente sabemos que el tratamiento de los pacientes aún tardíos desintoxica al paciente y lo hace cambiar mucho, sobre todo su conducta, que es lo que vamos a ver. Entonces seguimos, y es exactamente lo que hicimos. La niña empezó, le propusimos a la familia un tratamiento de prueba. En realidad, nunca lo empezamos antes de conseguir el sustituto. No lo hacemos porque tenemos serio riesgo de que, además, como se cambian los hábitos alimentarios, la niña podría empezar a tener una fase de no comer tanto y demás, pero no tenían dificultades para conseguir el sustituto, tenían un certificado de discapacidad, consiguió el sustituto, se acordó con los padres la implementación de este plan y comenzó el tratamiento junto con su hermanita de 21 días que confirmó el diagnóstico de fenilcetonuria, como vamos a ver, y empezó también el tratamiento. Entonces, iniciamos con un aporte calculado de 1.400 calorías, en realidad no vamos a hacer demasiado hincapié en esto, con un producto como Maxamón, porque ya tenía la edad necesaria para eso, y calculamos 300 miligramos de fenilalanina en alimentos pesados y medidos, ya que la madre tenía aptitud para hacer esto, y calculamos que más o menos era una tolerancia media para una forma moderada, entre severa y moderada, si bien la niña tenía, a pesar de todo, un muy buen desarrollo para tener 14 años y tener una fenilalanina con esos valores, ¿no? Bueno, entregamos a la madre en el cálculo de contenidos y regresaron a su lugar de origen, y un mes más tarde, si me pasás, Daniela, el control de fenilalanina había bajado, la rutina era normal, la madre refería que la paciente estaba más dócil era dócil a seguir la dieta, de hecho siempre fue dócil, y que incluso había tomado una conducta obsesiva en el seguimiento de la misma. La madre pesaba los alimentos, calculaba el contenido, le dimos un manual del cual ensayaba recetas, y a un mes de tratamiento estaba más conectada, mentalmente más rápida, había mejorado el habla, perdido la agresividad y las conductas autoagresivas, desapareció el rocking, y refería a sí mismo que si bien consumía el sustituto había disminuido 1 kilo de peso porque no ingería alimentos que no fueran los indicados. Entonces, los controles bioquímicos se fueron realizando en forma mensual, los niveles de fenilalanina nunca superaron los 6, eran extremadamente cumplidores y puntillosos, paulatinamente se fue subiendo la recomendación dietética del aminoácido hasta llegar a 450, probando su tolerancia, y 6 meses después de comenzar la dieta y encontrándose en buen control, viajó a Buenos Aires para una nueva consulta. Entonces, a 6 meses de haber iniciado el tratamiento, muy rápido porque en realidad es como el cuento de lo que fue pasando, a los 15 años y 7 meses se había aumentado 2 kilos, estaba sana, seguía menorreica, y pudimos hacer una evaluación con test de Wills que mostró un resultado globalmente descendido en todas las áreas, con un CI que alcanzaba 49. Sabemos perfectamente que este CI no tiene nada que ver porque es una valoración global y que la conducta o la inteligencia práctica puede mejorar muchísimo sin que se altere el CI descendido. Los padres no tenían ninguna duda del efecto beneficioso del tratamiento, había mayor conexión, logro de hábitos de independencia mayores en la escuela y en el pueblo. Me acuerdo que la llevaban y traídas, empezó a andar en bicicleta, y ir en bicicleta y volver del colegio. No transgredía la dieta y era ayudada por la familia, dado que su hermana menor empezaba a comer los sólidos y empezaban a compartir la dieta. Con recomendación de no descuidar las calorías, se dejaron las mismas indicaciones y fue realizando controles bioquímicos mensuales durante el año siguiente, pero
por motivos económicos no podía venir a hacer los controles clínicos. Los padres referían progresos en el aprendizaje, en realidad la principal dificultad era en las matemáticas, y de esto dependía un poco a esa edad la independencia porque no le permitía manejar dinero. Sin embargo, avanzó sobre la lectoescritura en forma impresionante y siempre tuvo algún tipo de problema en la cobertura de las calorías más que en la transgresión del producto. Entonces, a 3 años y medio iniciado el tratamiento, a una edad de 18 años, concurre a control, tiene un peso, talla y perímetros cefálicos estables, está sana. Pasámelos todas estas, porque no sé por qué se animaron así por renglón. Recibía apoyo psicológico, iba a gimnasia 3 veces por semana, lee y escribe, pero las dificultades en matemáticas empiezan a mejorarse en lo práctico, realiza mandados y maneja dinero, y el CI no se modificó, pero su actitud era conectada y colaboradora. Los padres estaban contentos con su evolución, seguimos, y entonces llegamos a los 18 o 20 años, donde continúa igual, pero por dificultades en la provisión del producto disminuye el consumo del sustituto. Sus controles rondan los 6, con lo cual vemos que tuvimos que aumentarle el aporte proteico, del sustituto proteico, y a los 21 años se mudaron a otra provincia y tiene controles menos frecuentes, pero dentro del rango recomendado. Esto fue cierto estrés para ella, porque ella estaba como muy anidada en ese pueblo anterior donde vivían, se adaptó al nuevo lugar, pero requirió un esfuerzo. En un momento dado, en una época en que no estaba controlando tan frecuentemente, llaman para decir que había tenido una convulsión tónico-clónica generalizada, coincidente con un cuadro de infección específico con una leucocitosis. Se medicó con Tegretol y el cuadro nunca más volvió a repetir, pero el episodio alertó a la familia sobre la necesidad de tomar la dieta y los controles que habían sido un poco más espaciados en ese momento. La realidad nueva la integró. Es una ávida lectora, diría que hasta compulsiva en algún lugar, no le alcanzan los libros, y a esa edad se liberan las verduras y frutas y se estima la tolerancia en ese momento de 500 miligramos día. Sana, pudo hacer una densidad mineral-ósea que era normal para sexo y edad, y a los 27 años, con un buen peso y talla, con controles esporádicos, pero siempre dentro del rango indicado, realiza yoga, empieza a estar un poquito más inactiva, realiza controles anuales, a los 32 años presenta un control de 10,9 esporádico, y por un dosaje limítrofe de tirotrofina, en su lugar de origen se medicó con hormona tiroidea. Nosotros nunca pudimos constatar que tuviera autoinmunidad ni disfunción tiroidea, pero bueno, se dejó la medicación como había sido indicada por el profesional tratante. No viene a controles clínicos desde hace muchos años y aumenta de peso, aumenta bastante de peso, estudia música, cello, y en los años subsiguientes comienza a ganar peso y llega a los 40 años con 73 kilos. Sus controles rondan los 7 a 11 miligramos y la medicación que recibe es Tegretol y hormona tiroidea nada más. Creo que, no sé si esa es la versión última pero en realidad uno ve cómo el índice de masa corporal va subiendo, si lo calculan ya está seguro con sobrepeso, ¿no? Entonces, bueno, en relación a esta chica, que es una chica de detección tardía, que se benefició con la dieta, en la cual no intentamos demasiado más que lo que le ofrecimos, porque en realidad siempre se adaptó muy bien, nos hace pensar cuáles son las causas de esta detección tardía, y esta chica no había tenido pesquisa. Claramente la ausencia de pesquisa era el motivo por el cual nosotros encontrábamos estos pacientes en un primer momento. Uno de los motivos para no incluir la fenilcetonuria en algunos programas de pesquisa es decir que la enfermedad es muy infrecuente. Evidentemente los individuos están, los en pesquisa no se conocen, y nosotros los encontrábamos así. También tuvimos algunos chicos en los cuales la pesquisa se había realizado y por algún error en la comunicación no se pudo comunicar y el diagnóstico fue más tardío. Y yo les diría que en este momento el desfasaje de lo analítico y lo posanalítico en la pesquisa es la forma más frecuente del error en la pesquisa, tanto para sobrediagnóstico como para el infradiagnóstico, y hay que tener mucho cuidado cuando un individuo hace una pesquisa fuera del marco de un programa coordinado, que no haya un resultado positivo y el individuo se quede sin su diagnóstico, que puede ser por un problema preanalítico, analítico porque sea un laboratorio que utiliza un corte inadecuado, o porque no está acostumbrado a interpretar determinados valores con la alarma suficiente,
y evidentemente el posanalítico en el sentido que si el valor no llega al profesional que sabe, puede ser subestimado y el paciente no ser recitado y confirmado, con lo cual la detección es tardía. ¿Cuál es el motivo de sospecha cuando hay esta detección tardía? Bueno, el retraso mental, el tema a veces de que hay un hermano afectado, muchos de estos chicos tienen un trastorno del espectro autista, pueden ser chicos que tengan un fenotipo discordante con la familia, no era el caso de esta niña que era morochita como su familia, pero pueden ser más claritos de piel y de cabello, y evidentemente la falta de progreso de pautas madurativas, incluso la adquisición de conductas autoagresivas, fue en muchos de estos chicos motivo de sospecha del pediatra, que yendo a buscar la pesquisa a veces encontró o que no se había realizado, o que no se había comunicado, o que por algún error no había sido bien evaluada. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, siempre confirmar, evaluar el contexto en el que se está, proponer siempre un tratamiento porque sabemos que se benefician, no adelantar los resultados esperados, esto es de base para los chicos que uno ve con una discapacidad, porque siempre tenemos sorpresas. Pueden superar lo que uno espera o pueden nunca alcanzar lo que uno piensa que es más. Uno tendería a pensar que los niños más pequeños son los que van a lograr más, y yo le digo que a veces he tenido chicos chiquitos que nunca hablaron, por ejemplo, y que fueron diagnosticados tardíos, pero el primer año de vida. Y tengo esta chica, por ejemplo, que está súper adaptada, o alguna otra niña que a los 4 años no hablaba, y terminó un secundario con apoyo, por supuesto, ¿no es cierto? Pero siempre el tratamiento que se propone es dieta, el tratamiento puede ser el convencional, que como fue en este caso, para los varones sobre todo, los aminoácidos neutros, o las niñas muy retrasadas que sin posibilidades de embarazo, ¿no es cierto? Los aminoácidos neutros pueden ser una posibilidad, y evidentemente uno puede combinar cualquiera de las alternativas terapéuticas que tienen. Ya vamos a hablar de alguna otra cosa en relación a la hermana. Bueno, siempre hay que evaluar la respuesta y la posibilidad de adherir, y entonces les quiero contar en la próxima diapositiva qué pasó con los 25 primeros pacientes tardíos que tuvimos. Ahora tenemos algunos más, pero estos los tengo más agrupados. Estos 25 pacientes, cuando se les ofreció la dieta, 7 no tenían posibilidad de optar. Los padres no podían conseguir el sustituto, los chicos estaban hospitalizados o en hospicios que no podían optar, y 4 comenzaron y abandonaron porque los padres dijeron, eran individuos muy grandes, por ahí superaron los 30 años, y los padres decían que era imposible hacer la dieta porque estaban acostumbrados a hábitos muy, muy proteicos, y que eso fue imposible, así que en ese momento fue imposible hacerse. Y 14 comenzaron la dieta. De estos 14, de todos estos chicos, 14 tenían retraso mental, 7 tenían fenotipo particular, 6 tenían autismo, 3 tuvieron convulsiones. No es la primera vez que el paciente tardío tiene convulsiones antes de ser diagnosticado o las presenta después, cosa que es muy raro en el paciente PKU, a no ser que tenga otro problema neurológico de base. Las convulsiones no son frecuentes en los pacientes no tardíos, y sí lo son en los tardíos, aunque estén bien tratados después. 3 tenían un olor particular, y tuvimos un caso rarísimo de una niñita con una esclerodermia, en el cual un doctor muy experimentado del hospital, de esos que eran cabezas de pases de los hospitales, sugirió que podía ser asociado a una fenicetonuria. Lo hicimos, evidentemente una fenicetonuria. La chiquita tenía 7 meses, falleció antes de poder recibir cualquier producto porque ya tenía un compromiso pulmonar importante, pero es algo, digo, que yo vi, por eso se los estoy contando. Bueno, esta niñita falleció, y tuvimos en estos 14 pacientes 2 con desnutrición aguda, chicas grandes, eran 2 chicas grandes en las cuales la depresión de aminoácidos suscitó que no pudimos hacer la dieta de ninguna forma, hicieron una desnutrición aguda y tuvimos que retomar nutricionalmente la dieta anterior, no pudieron hacerla, y después tuvimos 11 respuestas más o menos favorables, entre ellas las más claras eran el oscurecimiento del cabello, la desaparición del autismo, que aunque después estuvieran mal controlados, no volvió a aparecer, una menor hiperactividad y agresividad, la desaparición, por supuesto, de las convulsiones, y el avance madurativo. 1 o 2 de estos chicos que tenían valores muy altos, perdón, no, la anterior, tuvieron una
tuvieron una reacción de despertar, que es que al bajar mucho el nivel de fenilalanina en una forma bastante rápida al principio, experimentaron frío, temblores, una conducta como de desconexión que pasó a los pocos días mejorando notablemente. Entonces, lo que les puedo decir, ahora sí pasamos, yo realmente no sé si esta es la última versión de todas, pero no importa. ¿Qué aprendimos con estos pacientes? Que existen pacientes con diagnóstico tardío cuyas causas han variado a lo largo de los años, que en general, salvo situaciones sociales extremas, se benefician con el tratamiento, que el mismo debe ser instituido en un plan común con los padres y contemplar la adecuada nutrición. La evolución tiene que ver con la forma clínica de la enfermedad, la edad del paciente y las secuelas. La contención del medio al individuo discapacitado marcará una diferencia. La rehabilitación se dirigirá a lograr el mayor grado de autovalidez e independencia. Y de las diferentes alternativas terapéuticas se optará por la que individualmente más beneficia al paciente. Los individuos adultos deben ser observados con la visión de enfermedades concurrentes. Muy bien, entonces ahora le pasamos a Rosa el comando. El comando. Bueno, buenas tardes, noches. Yo voy a hablar de la paciente que es la hermana de la otra paciente que comentó Ana. En el caso de esta chica, tuvo la ventaja, entre paréntesis, pobre por la hermana, pero a ella, teniendo un poco en cuenta lo que había pasado con la hermana, aunque todavía no tenía el diagnóstico, la paciente realiza la pesquisa neonatal a pedido de la familia. Entonces el diagnóstico lo tuvo a los 21 días de vida con un valor de 22 miligramos por decilitro. Era una recién nacida a término, no había tenido ningún tipo de complicación perinatológica y en ese momento su dieta consistía en pecho más complemento. Nosotros la vemos al día siguiente con el resultado de la fenilalanina, vemos que se encuentra bien, en buen estado, con buen peso o estatura, y se inicia el tratamiento con el sustituto proteico y la fórmula. Y la tolerancia que estimamos en ese momento fue de 280 miligramos por día, asumiendo que se trataba de una paciente severa o moderada severa. La siguiente. Muy bien, durante el primer año de vida, esta chica, como ustedes pueden ver en el gráfico, hasta los 10 meses aproximadamente los controles fueron buenos, siempre del rango menor a 6 miligramos por decilitro, crecía muy bien, tenía una ingesta en ese momento de 320 miligramos al día de fenilalanina, y lo que vemos entre los 10-12 meses es que al tener ciertas intercurrencias los valores aumentaban. En este caso lo que pasó fue primero el control que tuvo coincidió con la época de dentición y luego tuvo rubeola. La siguiente. Entonces, la pregunta es la siguiente: los niños que son menores de 3 años, los niños en general, nosotros sabemos que tienen mayor incidencia de intercurrencias infecciosas, y qué consideraciones deberíamos tener si los pacientes son o tienen fenilcetonuria. Bueno, la fenilcetonuria representa un factor de riesgo adicional, por lo que las infecciones pueden ser más graves, aunque el paciente esté bien controlado. La segunda, que los episodios de estrés fisiológico pueden aumentar los valores por el catabolismo endógeno, independientemente de que la dieta siga siendo la misma, que no se indica realizar controles durante las intercurrencias. En caso de que los valores de fenilalanina durante el episodio sean mayor a 8 miligramos por decilitro, lo que hay que hacer es restringir totalmente la ingesta de fenilalanina y suministrar únicamente el sustituto. Muy bien, perfecto. Entonces, esto es conocido. Nosotros sabemos que la fenilalanina se eleva no solamente por si hay una mayor ingesta de la que tolera, sino, por ejemplo, cuando hay un catabolismo endógeno, que esto puede ser por un mayor requerimiento calórico que ocurre en las infecciones, que ocurre, por ejemplo, en los ayunos prolongados. Esto también se observa. Si bien no hay una definición clara de hacer controles durante las intercurrencias, pero la verdad es que es algo que nosotros sugerimos porque ayuda un poco más a conocer cómo es el comportamiento de los pacientes.
y determinar si estos pacientes son muy lábiles y en caso de una intercurrencia importante, por ejemplo, si nos conviene tomar algún tipo de conducta. Nunca indicamos restringir totalmente la ingesta de fenilalanina durante las intercurrencias, sino que es importante que continúe porque si no al catabolismo endógeno le sumamos el ayuno total de fenilalanina, esto no coopera. ¿Sí? Lo que hay que priorizar en el caso, por ejemplo, de vómitos, de inapetencia, es suministrar el producto, tratar de fraccionarlo, de endulzarlo, cosa de poner mayor cantidad de calorías, pero nunca la restricción total. La siguiente. Muy bien, la anterior. Durante el segundo año de vida vemos que los controles mejoran, se mantienen en niveles normales cerca de cumplir los 2 años, pero entre el año y 4 meses, lo que empieza a pasar es que la paciente rechaza el producto, que esto vemos muy frecuentemente, por lo tanto tiene algunos controles de fenilalanina elevados. En este momento la ingesta era aproximadamente de 400 miligramos día. La siguiente. Entonces, ¿qué medida considera adecuadas para esta paciente que está rechazando el producto? La primera, cambiar inmediatamente de producto porque no es normal que un chico de esta edad la rechace, que se debe insistir en forma reiterada a la familia, que el niño no puede dejar de tomar parte del producto porque esto podría desencadenar un cuadro agudo de descompensación. Tranquilizar a la familia y sugerir estrategias como fraccionar el producto, saborizarlo, compartir responsabilidades entre ambos padres, o suspender el sustituto proteico y empezar con aminoácidos neutros. Muy bien, perfecto, casi todo el mundo contestó la correcta. La situación de los cambios a esta edad es muy común, el tema de los berrinches, de la oposición a ciertas medidas. El producto es uno de ellos, ¿sí? Pero también pasa, por ejemplo, en chicos que no tienen fenilcetonuria con la comida. Entonces, lo que no tenemos que hacer es a todo el estrés que tiene la familia, a toda la sensación de culpa, agregarle más, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es acompañar y ayudarlo a tomar estrategias, ¿sí? Y esto de la descompensación aguda no es cierto, o sea, de que tampoco eso asusta aún más. La siguiente. Muy bien, y acá esto es nada más que un gráfico como para reforzar lo que pasa en esta edad, los caprichos, mayores intercurrencias, los chicos tienden a rechazar todos los alimentos nuevos, y en la familia también es un aprendizaje con el tema de la alimentación, porque, bueno, hay miedo a lo nuevo, falta de experiencia, entre otros motivos. La siguiente. Muy bien. La tolerancia al 4.º año de edad de la paciente continuaba siendo de 400 miligramos al día. Los controles eran adecuados, pero con esta característica que ella tenía de que se elevaban mucho durante las intercurrencias. Y en este momento, bueno, la doctora Chiesa tuvo la suerte de tener un contacto en España en el cual realizó la biología molecular, y lo que se vio fue de que en caso del alelo paterno tenía una mutación del exón 2, una leucina 48 serina que afectaba el dominio regulatorio, y sabemos que esta mutación tiene una actividad residual del 39%. En las bases de datos lo que se ve es que los pacientes que son homocigotas para esta mutación generalmente son respondientes al tratamiento con DH4. En el caso del alelo materno, que era una mutación serina 349 prolina en el exón 10, que afectaba el dominio catalítico, su actividad residual era muy pobre. Vemos que tanto la primer paciente como esta paciente eran heterocigotas compuestas para ambas mutaciones, y el hermano no tenía ningún tipo de mutación. La siguiente. Muy bien. Entre los 4 y 9 años de edad, se mudaron a otra provincia, como dijo Ana. Los controles, si bien eran más espaciados, fueron buenos en general, y a los 8 años y medio lo que se implementó fue la dieta simplificada, en la cual se liberaron frutas y verduras, que vemos que está marcado la línea verde, y que los controles posteriores a esta liberación fueron normales. La siguiente. Entonces, la dieta simplificada, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en continuar sumando aquellos alimentos que son altos en proteínas,
aquellos que tienen más de 0,75 miligramos de fenilalanina por gramo, se liberan todas las frutas y verduras que tengan menos de 0,75 miligramos de fenilalanina por gramo. Obviamente en esta edad se pueden incorporar los alimentos hipoproteicos y siempre sumado al sustituto proteico. La siguiente. Bien, entonces, señalen el enunciado que es falso respecto a la dieta simplificada. Aumenta el consumo de frutas y vegetales mejorando el hábito de alimentación, simplifica el hecho de comer afuera de casa y evitar ayunos prolongados, da mayor saciedad, por lo que disminuye la ingesta de azúcares y grasas simples y entonces la dieta es más saludable, y por otro lado permite liberar la leche asegurando el aporte adecuado de calcio. Perfecto, esa es la correcta porque sabemos que la leche no la liberamos en los pacientes. La siguiente. Muy bien. Este es un trabajo que se hizo en la Fundación de Endocrinología Infantil solamente para ver, en el caso de chicos, en 10 niños fenicetonúricos clásicos, en los cuales se implementó la dieta simplificada, con un momento de liberación alrededor de una media de 8 años, y lo que vemos, obviamente, que hayan cumplido bien la dieta, que tengan buenos controles. Lo que se hizo fue liberar el consumo de frutas y verduras, excepto aquellos que son un poco más altos, como papa, batata o choclo. El 80% de la recomendación se cubría con el sustituto proteico y el resto de las indicaciones eran las mismas. La siguiente. En el estudio lo que hacían las madres era registrar, bueno, digamos que la dieta los 3 días previos, sí especificaban la cantidad de fruta y verdura, pero no la contabilizaban dentro de la fenilalanina que tenían indicado, como tolerante. Y se compararon los controles un año previo y un año posterior a esta liberación, teniendo en cuenta, bueno, los controles en sangre, cómo fue la ingesta, el resto de los alimentos, y siempre teniendo en cuenta, obviamente, el control clínico con crecimiento. La siguiente. Entonces, en los resultados, lo que podemos ver en el gráfico es de que los controles siempre se mantuvieron dentro de límites normales. Ustedes ven el color celeste, son los controles liberados, y los puntitos rojos, cuando tenían su dieta controlada, sin la liberación, para cada uno de los pacientes, y vemos que en todos los controles se mantuvieron en un rango adecuado para la edad. Por otro lado, la adecuación energético-proteica también siempre fue óptima. El siguiente. Entonces, como conclusión, la liberación de las frutas y hortalizas permite aumentar la ingesta sin el efecto negativo en el control ni metabólico ni clínico. Y que este cambio favorece sobre todo a aquellos niños que incluyen con mayor frecuencia estos alimentos en la dieta y refuerzan para adoptar esta conducta más tarde aquellos que inician más temprano. La siguiente. Entre los 9 y 10 años de edad, también los controles eran un poco espaciados. Vemos que hay controles muy altos, la verdad. Esto tenía que ver con el hecho de transgresiones frecuentes que empezó a tener la paciente. El crecimiento seguía siendo adecuado, había empezado con dificultad en la escolaridad. Se logró hacer una valoración madurativa, donde vemos, como dice Ana, que el coeficiente intelectual casi siempre se encuentra dentro de rangos normales y nos aporta poca información de áreas más específicas, como es el caso de áreas que tengan que ver con funciones ejecutivas superiores, como la distractibilidad. La siguiente. Entonces, ante una paciente que persiste con los valores de fenilalanina aumentados, uno tiene que suponer que la recomendación diaria cambió mucho, por eso está muy elevada la que tiene ahora, que es altamente probable que se trate de una intercurrencia, pero, por ejemplo, en forma crónica, que la restricción total de la fenilalanina en una semana la ayudaría a controlar sus valores y después disminuirían las transgresiones, y que el principal aspecto a tener en cuenta es el diálogo con el paciente y la familia para conocer cuáles son los motivos de estos problemas. Perfecto, se entendió muy bien. Las recomendaciones en general no cambian, o no en este periodo de tiempo, y en gran medida tampoco, ¿sí? Que sería la opción 1, que es falso. La siguiente.
Entonces, con los valores de fenilalanina elevado en cualquier paciente, siempre se chequea esto, que haya una mayor ingesta de fenilalanina o menor, que sea por error, por ejemplo, o dejar de pesar alimentos, errores de cálculos, que la ingesta de calorías sea insuficiente y por lo tanto hay un catabolismo aumentado, lo mismo que ocurre en el caso de las intercurrencias, que haya ayunos prolongados o por otro lado las transgresiones, que el producto no se consuma en forma completa, o, por ejemplo, que se haga en una toma diaria, entonces no hay un buen fraccionamiento para que haya controles estables. Y la disponibilidad de alimentos lipoproteicos que ocurre en muchos pacientes con cobertura y sin cobertura, que la verdad es que predispone, porque obviamente los pacientes más grandes tienen más apetito. La siguiente. Entonces, en la edad escolar que estaba esta paciente, lo más importante, como dice al final de cada cuadro, es el momento del paciente de ayudarlo con su imagen de autocuidado y fomentar el hecho de aprender las distintas características en base a su enfermedad y al manejo. La siguiente. Entre los 10 y 14 años de edad, la ingesta se dejó en 500 miligramos al día de fenilalanina, las transgresiones continuaron, los controles, como ven, son horribles, controles de 17, 18. La paciente menstruó a los 12 años, a los 14 años alcanza su talla final, que estaba dentro del objetivo genético, siempre tuvo laboratorios de rutina generales y densitometría normal. A los 14 años deja de controlar por 2 años, no estuvo tomando el producto, y a los 16 años nos comunicamos con la paciente, lo cual era muy difícil, porque Ana, por ejemplo, refería de que ella llamaba y la paciente no le pasaba a la mamá o le cortaba el teléfono, o sea, de que hubo en estos 2 años intenciones de contactarla. A los 16 años atiende la mamá y dice que salió con el novio, entonces representación gráfica del equipo tratante en ese momento, paro cardíaco, y la citamos en forma urgente para hablar del control de la concepción. En este momento la paciente se interesó y preguntó sobre la prueba con DH4. La siguiente. Se realizó entonces esta prueba de Kuban, una prueba que llamamos corta, en la cual se administra Kuban por 48 horas, en 2 tomas, y nosotros lo que podemos observar en los valores, está marcado en rojo, cuál fue el punto máximo y mínimo, y que descendió de una elevación en el punto de base de 15,95, y que el descenso que ocurrió al segundo día fue de 10,15 al valor. Esta respuesta habla de un 36% de descenso. Abajo tienen la clasificación de los respondedores o no, y vemos que la definición de respondedora es con un descenso de mayor del 30, que si somos estrictos podemos decir que esta paciente que en realidad es una respondedora, pero también vemos que el descenso no es tan importante como que para la paciente este tratamiento sea el único a realizar y liberar todo y no dar otro tratamiento. La siguiente. Entonces, con estos resultados de la prueba, un poco le soplé ya con lo que dije. ¿Cuál considera la indicación más adecuada? Bueno, el tratamiento con BH4 para liberar completamente la dieta, porque la respuesta es alta, que el grado de respuesta le permitiría incorporar ciertos alimentos, pero siempre en cantidad restringida y manteniendo el sustituto, que podría indicarse el uso de aminoácidos neutros, entonces liberaría la dieta y estaría protegida aún en el caso de embarazo, y que BH4 no simplificaría su tratamiento en esta etapa, pero por ejemplo en un futuro embarazo podría liberar la dieta, no tomar el producto y solo BH4. Bueno, muy bien, tenían que poner esta respuesta porque yo se las dije, pero bueno, los perdono porque son muchas preguntas. La siguiente. Muy bien, a los 18 años cursa 6º año del colegio, tiene un buen rendimiento, sexualmente activa con anticoncepción oral, la tolerancia continúa siendo indicada de 500 miligramos al día de fenilalanina, los controles son infrecuentes, son altos. A los 21 años, la paciente, sabemos que estudia administración de empresas, continúa con la anticoncepción oral, los controles son aún más espaciados y altos. La siguiente.
En este momento, teniendo en cuenta el pobre control metabólico de la paciente, se le solicita una resonancia nuclear magnética cerebral, y lo que se puede observar, sobre todo en las imágenes inferiores, ¿sí?, que están realizadas en T2, es una hiperintensidad a nivel periventricular, sobre todo en la parte de las asas posteriores, que eso tiene que ver con signos de desmineralización, que están descritas en estos casos con pacientes mal controlados, y que sabemos de que son reversibles con un buen control metabólico. No se sabe por qué determinados pacientes tienen más afectación que otros, aún teniendo los dos controles muy altos. Si nos ponemos a pensar en la primer paciente, la que contó Ana, si bien tenía un impacto de retraso madurativo, la verdad es que no era una cosa tan marcada para una paciente con valor tan alto, lo cual hablaría de que el transportador a nivel cerebral es una entidad que no conocemos, y que pacientes que son severos en cuanto a controles de fenilalanina no tienen un impacto que se correlaciona perfectamente con el fenotipo que tienen. Y la siguiente, y creo que empieza Gabriela. Tu audio, Gaby. Ahí estamos. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar acá presentes en el webinar. Bueno, yo voy a estar a partir de este momento de los 22 años. En noviembre del 2016, nuestra paciente consulta, concurre al control, porque bueno, siempre estábamos preocupados porque ella venía presentando controles elevados, entonces fuimos siempre nosotros los que estuvimos llamándola constantemente, y eso es algo que nosotros siempre instamos a hacer a ustedes con los pacientes en edad fértil cuando ven que desaparecen de la consulta, porque sabemos que es muy, muy importante que estos pacientes estén conectados con el equipo de salud ante la eventualidad de un embarazo, o para prepararse para un embarazo, en el caso de que se busque. Así que bueno, nosotros cuando pacientes de esa edad no concurren por un tiempo al servicio, siempre los estamos llamando como para reconectarlos. Entonces concurre en ese momento acompañada de su novio, pesando 55 kilos, un índice de masa corporal de 22, muy bien. Se le saca fenilalanina en ese momento cuando concurre a FEI, y es de 12,5 miligramos por decilitro, con una tirosina de 0,9. No, obviamente no tenía registro alimentario, y haciendo la anamnesis y consultando en la consulta se ve que está con una mala adherencia, está desordenada en la forma que come, recibe 49 gramos con el sustituto proteico, pero o lo come todo, toma todo junto a la mañana o todo junto a la noche, o sea, la distribución es inadecuada, lo cual también impacta en el control de fenilalanina, y está utilizando ACO. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, con una paciente que viene con todas estas cosas, ¿qué haríamos en relación al plan de alimentación? ¿Qué indicación le daríamos? Un plan de alimentación con la tolerancia que ya conocíamos de ella, pero reforzando el cálculo de fenilalanina de la dieta y explicar los riesgos de la PKU materna. Utilizar la tolerancia conocida, pero enseñar el cálculo de proteínas y adecuado para cubrir su tolerancia de fenilalanina, explicando los riesgos de PKU materna. Un plan de alimentación aumentando un poco la tolerancia previa y enseñar el cálculo de proteínas adecuado para cubrir su tolerancia de fenilalanina y explicar los riesgos de PKU materna, o un plan de alimentación acorde a la tolerancia conocida y enseñar el cálculo de proteínas adecuado para cubrir su tolerancia de fenilalanina aplicando la dieta simplificada y explicar siempre los riesgos que corre en relación a la PKU materna. Bueno, a ver qué piensan. Son medias largas las oraciones, pero son fáciles de entender. Son similares, pero bueno, hay unas pistas ahí. A ver, muy bien, perfecto. O sea, uno diría que en general, salvo el aumentar la tolerancia, que obviamente no habría ninguna razón para hacerlo, el resto serían todas cosas que se podrían hacer. Ahora, teniendo en cuenta las dificultades de la adherencia, la edad de la paciente, la idea de que ella empiece a tomar el tratamiento en sus manos y simplificarle esto, porque ella en ese momento sentía que no sabía realmente lo que tenía que hacer, bueno, optamos por la última opción, que era el cálculo de proteínas y haciendo la dieta, continuando con la dieta simplificada que ya tenía.
Bueno, la siguiente. Entonces, como dijimos, se vuelve a hablar del tema del embarazo, aprovechando también que estaba el novio, así que era una situación ideal y era bueno que hubiese concurrido él a la consulta. Entonces, la tolerancia que conocíamos siempre era 400 miligramos de fenlanina más los libres, que yo llegaba a 500, 520, 500 y pico. En general, los libres aportan, en la gran mayoría de los pacientes, un poco más de 100 miligramos de fenlanina. Entonces, le enseñamos a calcular los 8 gramos de proteínas, se enseña la dieta simplificada con conteo proteico, intentando mejorar la adherencia, y bueno, se hace énfasis en distribuir el sustituto proteico y la fenlanina, o las proteínas en este caso, bien a lo largo del día, porque sabemos que cuanto mejor se distribuye el sustituto, es increíble la diferencia que hay un paciente con la misma ingesta, pero con distinta distribución del sustituto en los controles. O sea, realmente, más allá de los estudios que uno tiene de Anita McDonald, que son súper evidentes, uno de los pacientes lo ve. Cuando logra que distribuya el sustituto proteico a lo largo del día, es mucha la diferencia, y lo mismo que corten el ayuno de fenlanina y comiencen con desayuno que aporte fenlanina, también ayuda un montón a mejorar los controles. Bueno, la siguiente. Entonces, como le explicó Rosy, la dieta simplificada, solo que en este caso, lo que ella va a contar en la primer columna, en la de la proteína, ella cuenta proteínas y le enseñamos también a leer la información nutricional y a poder también darse cuenta que 1 gramo de proteína son 50 miligramos de fenlanina, y como ella también tiene los manuales de cuando era chica, bueno, poder eventualmente acceder a utilizar los cambios y a cambiar a proteína en el caso de ser necesario. Tenía obviamente todos los frutas y vegetales con un contenido menor a 0,75 miligramos de fenlanina libres. Ella tiene acceso a alimentos hipoproteicos y obviamente se hace énfasis en el consumo del sustituto proteico, que a esta edad les cuesta bastante, pero bueno, hay que siempre intentar y reforzar todos estos conceptos. Bueno, la siguiente. Entonces, ¿por qué es bueno el conteo de proteínas en el caso sobre todo de adolescentes y pacientes adultos? Es mucho más simple, es seguro, o sea, realmente los pacientes que hacen conteo de proteínas no han tenido dificultades en tener buenos controles. A la familia le da cierta tranquilidad porque ve la información, la ve en los paquetes. También se puede establecer una cosa de confianza entre los padres y los chicos, y se empieza a favorecer el autocuidado. Al principio uno puede empezar con algo mixto, por ahí la mamá cuenta algo y el chico por ahí se le dice, bueno, vos podés elegir 1 gramo o 2 gramos cuando estás fuera de casa, y siempre se dialoga, por eso se favorece la libertad de elección dentro y fuera de la casa. Uno no depende solamente de tablas establecidas, y favorece el diálogo cuando uno puede consensuar entre los padres y los chicos, y se va asumiendo la mayor responsabilidad. En este caso, el adulto en general, uno ve que cuando el adolescente grande o el adulto joven empieza a hacerse cargo de su plan de alimentación, es cuando mejor, digamos, mejoran muchísimo sus controles, y como la información está más disponible, se hace más accesible. La siguiente. Bueno, en julio de 2017, recuerden que la comunicación anterior había sido en noviembre, entonces, bueno, suena el teléfono y atiendo yo. Está la paciente del otro lado de la línea y nos dice que está cursando la 11ª semana de embarazo y que había estado haciendo la dieta simplificada con conteo de proteínas más estrictas desde que supo que estaba embarazada. Igualmente tardó bastante en avisarnos que estaba embarazada, tampoco se enteró enseguida, pero bueno, no nos avisó tampoco al instante, y estaba recibiendo en ese momento un sustituto proteico que aportaba 49 gramos de proteínas. Obviamente esto es una urgencia, una emergencia, que uno tiene que atender rápidamente, se debe implementar el tratamiento ese día, digamos, para que los valores desciendan a menos de 6 miligramos por decilitro en el caso de estar elevados. Así que, bueno, vamos a ver cómo resolvimos esta situación. La siguiente. Entonces, a ver ustedes qué harían. ¿Qué indicarían en primer término después de recibir esa llamada telefónica? Washout de fenlanina con aporte calórico y proteico adecuado a periodo gestacional y que viaje a Buenos Aires en forma urgente. Un plan de alimentación con tolerancia de la fenlanina previa que ya conocíamos, con aporte calórico y proteico adecuado al periodo gestacional que estaba cursando y que viaje a Buenos Aires
urgente, un plan de alimentación con la tolerancia conocida, aporte calórico y proteico adecuado, que envíe un control de fenilalanina en sangre de ese día que hablamos, con registro alimentario, y se seguirá en forma remota, o sea que ella siga cursando su embarazo allá en San Juan, o que se haga un plan de alimentación con una leve disminución de la tolerancia de fenilalanina previamente conocida, con aporte calórico y proteico adecuado a periodo gestacional, y que envíe un control de fenilalanina en sangre de ese día con registro alimentario, y que viaje a Buenos Aires en forma urgente. Bueno, ¿cuál sería ustedes la indicación que darían? Pues nosotros le contamos lo que hicimos. A ver, está peleada. Bueno, en realidad nosotros elegimos la última opción. No hicimos un washout porque después van a saber que tampoco llega a venir inmediatamente, lograr venir inmediatamente, y tampoco nos parecía necesario. La tercera opción, que contestaron bastante, que podría haber sido con la tolerancia previamente conocida, justamente como suponíamos que por ahí estaba un poco alta, hicimos una cosa a término medio entre la primera y la tercera, en este caso, que fue darle un poco menos de la tolerancia conocida, que ya teníamos históricamente de ella, y que se venga a Buenos Aires, en realidad, no atenderla en forma remota, sino que se venga a Buenos Aires en forma urgente, porque queríamos estar seguros realmente que ese nivel de fenilalanina estaba encausado. Bueno, y ahora vamos a ver qué fue lo que implementamos. Así que fue la última la opción nuestra. Entonces, se indica al paciente a concurrir a FEI en forma urgente, prepararse para una eventual internación, o sea, sí o sí, esos valores, si es que los tenía altos, que nosotros no sabíamos, los tenía que bajar, y eventualmente encarrilarla, hacer educación y todos los esfuerzos necesarios para que ese embarazo para el bebé fuese seguro. Ella nos dice que va a tardar 5 días en llegar para organizarse. Entonces, bueno, le decimos que se realice extracción de sangre ese mismo día para monitorear en ese momento lo que estaba haciendo antes de comenzar la dieta que nosotros le íbamos a mandar, pero primero que se sacara sangre y luego comenzara con el plan de alimentación, y que realizara un registro alimentario de 72 horas cuando estaba viniendo, que empezara a contabilizar todo para actualizar las recomendaciones nutricionales, que son muy dinámicas en el periodo gestacional, porque cuando llegara iba a ser un control y queríamos tener la ingesta de esos días previos de acuerdo a la indicación que nosotros le habíamos dado, y constatar si esa indicación que nosotros le habíamos dado era la adecuada. Así que bueno, vamos a ver cuál fue la indicación que le dimos. Nosotros enviamos el plan de alimentación por mail. Yo no voy a entrar mucho en detalles de PKU materna porque es un webinar aparte. Solamente como estamos continuando con la vida de esta paciente, le estamos contando qué pasó, pero no vamos a hablar de recomendaciones y situaciones particulares, sino solo lo que pasó en la vida de nuestra paciente. Entonces se hace una alimentación, el plan en forma estricta, o sea que coma exactamente lo que nosotros le ponemos, no que calcule, o sea, no 300 miligramos por día que ella calcule, sino cuántos gramos de cada alimento tenía que comer, salvo aquellos vegetales y frutas que ya tenía libres. Cubrimos el 100% de las recomendaciones para el embarazo, que es 70 gramos, lo cubrimos con el sustituto proteico, calorías adecuadas, que subdivide el sustituto en 3 o más tomas. Obviamente hicimos hincapié en la distribución, sabemos que en el embarazo puede haber náuseas o vómitos, también más fraccionado se tolera mejor, pero bueno, no voy a entrar en eso, pero bueno, siempre es importante distribuir el sustituto, y mucho más en este caso. Y después le indicamos monitoreo de fenilalanina en sangre y tirosina semanal, en este caso para nuestra paciente, porque después iba a volver a San Juan, y de esa forma fue que la pudimos monitorear. Bueno, la siguiente. Bueno, entonces el control que ella tenía de ese día que nos llamó, que le dijimos que saque sangre, era de 8,2, así fue ese momento en que ella, antes de empezar, digamos, con el plan de alimentación, con una tirosina de 0,9. Cuando vino, a los 5 días, después de haber realizado durante 5 días el plan de alimentación, en el que nos mantuvimos conectados con ella para asegurarnos que estaba pudiendo hacer todo lo que le habíamos indicado durante esos días hasta verla,
bueno, el control de felinanina fue súper bien, 2,65, la tirosina un poquito baja, pero fue la única vez que tuvo baja durante el embarazo, enseguida subió. No pusimos todos los valores acá, sino hicimos como un ejemplo de cada trimestre. Las proteínas las cubría bien, o sea, los 70 gramos de proteínas que venían por el sustituto, más el resto era de proteína natural, que ella sumaba, las calorías las cubría en forma adecuada. En el segundo trimestre subió un poco la tolerancia de fenilanina, uno lo va a ir adecuando para que siempre los valores estén, nosotros preferimos entre 2 y 4, que estén los valores de fenilanina para que tengan también una buena tirosina, y bueno, fuimos adaptándonos, ella, las calorías a veces no eran suficientes, tenía mucho miedo, pasó de costarle controlar a un control súper estricto de todo, con unos registros súper detallados. Sí, seguía en una cosa mixta de cantidad de sumar fenilanina en miligramos para esa parte que yo le había calculado muy estricta, y ella lo complementaba con el conteo de proteínas, se me mandaba todo anotado, los paquetes de las cosas que compraba, el contenido proteico, y bueno, lo fuimos trabajando mucho juntas entre el conteo de fenilanina y proteína, pero la verdad que lo hizo muy bien, solo que teníamos que también incentivarla a comer, porque a veces comía un poco de menos por miedo. Y el tercer trimestre también estuvo muy bien, 2,25, 1,33 de tirosina, con 91 gramos de proteína. Ella fue aumentando todo lo que es, digamos, aumentando su tolerancia, y nosotros lo fuimos acompañando en ese aumento de tolerancia, que ya después lo hablarán específicamente en el webinar de PKU materna. O sea, su adherencia fue excelente, y también lo que fue muy lindo es que los controles de su hermana también mejoraron, y se mantuvieron en rango adecuado durante el embarazo. No al principio, yo creo cuando ella ya se sintió bien después del primer trimestre que estaba encaminada, se ocupó de la hermana, y juntas, la verdad que tuvieron unos valores espectaculares durante el embarazo, y después le pedimos una fenilanina posparto, después que naciera su hijito, que ahora está muy bien, divino, creciendo, espectacular, fue de 5,8, y después del nacimiento del hijo, a pesar de que hicimos hincapié en que era bueno que ella mantuviera buenos controles para poder cuidarlo como corresponde, y porque era también mejor para ella, fue medio inestable, y en general nosotros tenemos que en general comunicarnos con ella e insistir que nos mande controles como para que siga manteniendo una cierta adherencia, que después del embarazo volvió a ser, digamos, no ideal como fue durante el embarazo, que realmente logró una adherencia impecable, que también impactó en el estado de cuidado de su hermana mayor. Así que bueno, la siguiente, que creo que sí. Ahora viene Ana. Entonces, bueno, después nos vemos al final con las preguntas. No sé si, a ver, Ana, ahí está. Ahí estoy. Buenísimo. Ahí estoy, bueno. Entonces ahora, mirando a la primera paciente y mirando a la segunda, vamos a ver qué pasa con la primera hermana, con la hermana mayor, y nosotros en general tratamos de mirar a la adherencia, a ver si fue una adherencia óptima, ya tenemos bastante seguimiento, como se dan cuenta, de una y de otra, si fue la óptima posible, si fue inadecuada en forma global, o sea que nunca cumplió, nunca adherió, si fue inadecuada nutricional, si neurocognitivamente es inadecuada en cuanto a adherencia porque no adhiere, porque no toma conciencia o porque tuvo un impacto neurocognitivo importante, o si le ha costado desde el punto de vista social alcanzar algún tipo de adherencia. Esto con relación a la hermana mayor. ¿Ustedes qué piensan? Ok, lo voy a tratar después. Lo voy a tratar después. No hay una sola respuesta correcta. Vamos a tomarlas después una por una, ¿sí? Bueno, entonces en la que sigue vamos a la hermana menor y les hago la misma respuesta. Piensen en la misma pregunta. Piensen en la hermana menor y fíjense cómo puede ser esta adherencia.
¿sí? Que esta ya es más personal porque ya estamos con una adulta, la otra también era la adherencia del grupo familiar, como lo fue para la menor en la infancia, ¿no es cierto? ¿Qué piensan? Muy bien. Entonces pasemos a la próxima diapositiva. Y antes de dar paso a lo que sigue, bueno, estas son las cosas que uno ve. Claro, uno puede decir óptimo en el sentido de hizo todo lo que uno le pidió, o llegamos a un acuerdo que la familia comprendió de forma tal que nunca se apartó de la indicación dada. Casi sería algo difícil a lograr. O sea, a lo mejor el más relajado diría que es óptima, y el que es más benigno diría óptima posible. Y en cuanto al inadecuado, pásame la primera hermana, el primer clic, ¿sí? Bueno, entonces esta es la hermana mayor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una chica que está adaptada, que está integrada, que siempre fue dócil, que está autoválida en lo cotidiano, aunque tiene secuelas, que si pensamos que empezó a los 14 años es llamativo que no tenga más, o sea, esto existe, esto es así en fenicetonúrica y tiene que ver con este transportador, digamos, que está medicada por convulsiones, que nosotros podemos atribuir tanto a un daño previo secuelar como a un periodo de poco control en ese momento, que no fue registrado como de poco control, pero evidentemente un poco más relajado. Está tratado con el producto más 500 miligramos de fenilalanina, tiene acceso al producto, tiene acceso a hipoproteicos. Tal vez otro tipo de tratamiento habría que pelearlo un poquito más, pero no creo que no se pudiera conseguir, pero no fue solicitado, está bien adaptada. Tiene una densidad mineral ósea normal, lo mismo que tiene su hermana. Esto es llamativo también, a veces los chicos, que esta chica hizo toda su pubertad con un aporte de calcio buenísimo, estaba con dieta libre, o sea que la ganancia mineral ósea probablemente en ella estuvo más preservada, o por lo menos tuvo más aporte que en su hermana, pero evidentemente no es una chica que tiene un impacto en el hueso, que el hueso parecería ser bastante parecido, tiene una barrera también y neurotransmisores que lo hacen más proclive a tener problemas que otros. En este momento está obesa, se ha puesto obesa en los últimos 3, 4, 5 años. Sabemos que como adulta la obesidad potencia todo su cuadro metabólico de riesgo cardiovascular, porque esto está así, pero está sana en el resto de los sistemas. Si yo tuviera que decir, pero solo, o sea, a ver, desde el punto de vista social está integrada, desde el punto de vista neurocognitivo, la verdad que para mí ha superado las expectativas, desde el punto de vista nutricional, salvo la obesidad, siempre fue adherente, y desde el punto de vista global, yo pienso, si me pasas el próximo clic, que tiene cuidadores adecuados y no tiene riesgo evidente, o sea, con estos cuidados, y la que sigue la pondría dentro de un rango de óptima posible para nosotros. De todas formas, podemos discutirlo si alguno piensa que tal vez se hubiera podido lograr un poco más. Y esta chica las dos fueron muy cuidadas por sus padres, pero esta chica era, digamos, primero era la culpa de no haber llegado antes, o sea, que llevaba a la madre, o sea, la madre muere por ella, digamos, está al servicio absoluto, pero también esta chica está secuelada, entonces tenía la evidencia ahí del daño, cosa que la otra, al ser percibida como normal, no es que fue dejada del cuidado, pero los padres se relajaron más con la validez que tiene la segunda. La segunda es absolutamente autoválica, o sea, una chica totalmente normal, pero evidentemente fuera de control, a veces no toma las decisiones más correctas, y esto a los padres había que llamarles permanentemente la atención sobre la adherencia de la menor, que era la que ellos percibían como que se había salvado de esta situación. Bueno, y entonces ahora vamos a la segunda. La chica tiene una vida normal, cognitivamente es normal, no es que regale el CI, pero dijimos que no decía gran cosa. Es cognitivamente normal, pero cuando está alta no tiene conciencia de algunos riesgos que toma, evidentemente. Tiene un buen rendimiento académico, cuando puede focalizar y resolver,
pero a veces no puede organizarse del todo. De hecho, fíjense lo que pasó después del embarazo, o sea, tiene la misma tolerancia que su hermana, es madre de familia y tuvo la enorme suerte de, a pesar de no haber comenzado la dieta previa al embarazo, tener un hijo normal, puede hacerse cargo de su hermana, y de hecho cuando ella está en control, la hermana también tiene controles más bajos. Es biopterino respondiente. En realidad nosotros ya sabemos que con una respuesta menor de 50 seguramente va a necesitar un producto, pero si esta chica hiciera, ya sabemos para un próximo embarazo que seguramente biopterinas la podrían ayudar, no en forma aislada, sino también con producto, pero pensamos que tal vez sea respondiente si uno la somete a una prueba larga. Sin embargo, con esta adherencia, no está indicado para nosotros que inicie un tratamiento con biopterina, porque tal vez sería darle el mensaje de que la dieta se acabó, porque es en realidad, desde la falta de adherencia, lo que ella siempre hace, tratar de salir de la dieta. En general es sana, la DMEO es normal, la resonancia con lesiones tiene correlato con sus niveles, pero no tiene un correlato clínico, tiene una actitud negadora, como ustedes habrán podido ver, no tiene conciencia clara de riesgo personal, pero fue motivada por su embarazo y lo pudo lograr muy bien en ese momento. Entonces, si a mí me preguntan qué es de la adherencia de esta chica, si me pasás, la próxima, está aún en riesgo de evolución no deseado de conductas riesgosas, las tiene porque es autoválida y a veces las toma. Y si yo tuviera que decir cuál fue la adherencia de esta chica, realmente, si me pasas la próxima, no sé. No lo sé. En algunos aspectos fue la óptima posible, evidentemente al estar a distancia, para mí fue enormemente beneficiada por esto de que tal vez no tenga tanto impacto neurocognitivo la distribución de sus transportadores cerebrales, pero evidentemente, si bien la evolución es buena, la chica está en riesgo, y la evolución, sí, a ver, si uno se pone estricto, siempre es la óptima posible, porque uno trabaja con un individuo y es dentro de las posibilidades. Pero es una chica que tiene tal vez más riesgo que su hermana si uno la deja libre y la deja librada sus decisiones estando libre. De hecho, aunque fue detectada temprano, sabemos que los niveles de fenilalanina altos en forma crónica pueden predisponer no solamente a alteraciones de la cognición, sino también a enfermedad neurológica en el futuro. Entonces, en la próxima, que esto, por eso yo pensaba que sigue, que no es la última versión, porque está repetida, pero se las voy a repetir ahora que vimos a las dos chicas de la familia, y con la mayor aprendimos esto de que los pacientes con diagnóstico tardío han variado las causas de este diagnóstico a lo largo de los años, salvo situaciones sociales extremas se benefician con el tratamiento y mejoran su calidad de vida con el tratamiento. Este tratamiento debe ser instituido en un plan común con los padres, cuidadores y contemplar la adecuada nutrición. De las diferentes alternativas terapéuticas se optará por la que individualmente más beneficia a este paciente, y la evaluación tendrá que ver con la forma clínica de la enfermedad del paciente y las secuelas en el momento del diagnóstico. La contención del medio al individuo discapacitado marca una diferencia. Yo creo que esta chica se benefició muchísimo con esta enorme contención que tuvo de este pueblo donde vivía en el momento del diagnóstico. La rehabilitación se dirigirá a lograr el mayor grado de autovalidez e independencia, y los individuos adultos deben ser observados con la visión de enfermedades concurrentes en las cuales la obesidad potencia, pero bueno, diabetes, hipertensión arterial, el tema de adaptar la indicación nutricional, proteica, si está obesa, al peso, orientado a la carga renal de aminoácidos, etcétera, es una cosa a tener en cuenta, y evidentemente deben ser orientados como tales. En la que sigue vamos a ver qué aprendimos con su hermana. Y aprendimos que el diagnóstico y tratamiento precoz permite evitar las consecuencias nefastas de la enfermedad. O sea, ella es el ejemplo de lo que no pudo ser su hermana. La pesquisa neonatal cambió su vida, pero también cambió la de su hermana. El seguimiento a lo largo de toda la vida optimiza la evolución. La enfermedad inaparente conspira contra la adherencia. Esto es algo que vemos todo el tiempo, no solo lo vemos en este caso,
sino que lo vemos en los padres cuando relajan los controles, cuando están muertos de miedo al principio y después el chico no devuelve enfermedad. El chico devuelve normalidad, y al devolver normalidad se espacian los controles, no hay forma de saber si los controles están altos, qué pasa y demás, o sea que realmente esto a veces incluso hay que explicitarlo, y yo pienso que debe ser muy difícil porque es una cuestión de fe, ¿no? O sea, a veces las madres son un poco más conscientes, pero también desde el miedo, y eso tampoco favorece. Una madre muy temerosa, porque es totalmente inaparente y entonces restringe mucho, tampoco está bueno, así que esto es algo que hay que todo el tiempo ir observando en los pacientes. El diálogo permanente es necesario en todas las etapas de la vida. Este debe ser reforzado en la necesidad de planear los embarazos para tener control de ferir a la niña en rango seguro previos a la concepción. Fíjense qué bien que no fue con esta, evidentemente no tuvimos ningún rapport, hasta el novio entrenamos y se embarazaron sin querer, así que bueno, pero evidentemente también es cierto que una chica que está alta, las acciones de planeamiento son complicadas. Simplificar la dieta adecuadas a la necesidad del paciente aumenta la posibilidad de adherencia. Dada la importancia que representa el estricto control en la PKU materno, la contención y el vínculo estrecho durante el embarazo es imprescindible. Incluso mantuvimos contacto con el obstetra que la iba a tratar, porque esto es algo que no es demasiado conocido. El equipo de salud debe mantener diálogo fluido con estos profesionales, y conocer la respuesta VH4, así como el genotipo, beneficia conductas futuras, como el embarazo u otros tratamientos, y evidentemente su atención en la vida adulta no debe discontinuarse. Entonces la que sigue nos muestra todas, o sea, Virginia Méndez del laboratorio para sus controles, Rosa Gaby y yo, y María Laura Pardo, que es nuestra neuropsicóloga, que tal vez tenga la intervención en el próximo webinar de nuestro grupo, y muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a las tres por sus excelentes exposiciones, realmente súper interesantes los dos casos. Así que bueno, ahora vamos a dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. Así que bueno, vamos, acá tenemos una manito levantada de Ana Adamo. ¿Estás por ahí? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Un placer, como siempre, Ana, escucharte y a todo tu equipo. Siempre aprendemos mucho. No, en realidad tengo una pregunta relacionada con el tema de hoy y otra con fenilcetonuria en general que te quiero hacer por una duda de una colega de Corrientes. Con respecto a lo de hoy, en nuestro país, el uso del Palynziq, que fue aprobado por FDA justamente para estos casos de no adherencia en adultos. ¿Hay alguna experiencia? ¿Cuál es tu opinión al respecto? El Palynziq no está aprobado todavía para el uso, es solo uso compasivo. Se da en adultos. Nosotros tenemos toda la base teórica para ello, y no tenemos ninguna experiencia todavía. Perfecto. FDA creo que lo aprobó en el 2018. Sí, la FDA está aprobado para Estados Unidos, pero acá no tenemos todavía. No, por eso... Sí. Por eso quería saber, porque es para estos casos. No, la duda que surgió en un curso de posgrado con una colega de Corrientes, que presentó un caso de un chiquito con una PKU diagnosticada por pesquisa y bueno, no se le hizo correctamente el diagnóstico, era justamente una deficiencia de BH4 en síntesis o reciclado, y obviamente no recibió el tratamiento adecuado con neurotransmisores y demás, solamente el tratamiento que apunta el dietario, y trajo complicaciones. Y ella lo que decía es que no tienen los medios en su provincia para determinar los niveles de las perinas para el diagnóstico confirmatorio. Y me preguntó si en Buenos Aires estaba haciendo algo. Yo te lo consulté una vez por mail, algo me dijiste, pero quería saber si algo había cambiado. No, en realidad, más que cambiar, estamos igual. Igual. No, peor no, pero estamos igual. Durante mucho tiempo tuvimos posibilidades en el exterior del dosaje de las perinas. En este momento nosotros, por lo menos en nuestro grupo, no tenemos
posibilidad, y lo que hacemos sí es con los chicos que podemos, que tienen niveles que lo permiten, porque tienen que estar relativamente más elevado que 2 o que 3, es la prueba neonatal con biopterinas, como para que la respuesta nos diga si por ahí podría tratarse de uno de estos tipos. Otra cosa que tenemos más accesible es genotipo, que bueno, si tenemos 2 mutaciones del gen de la genianina hidroxilasa, no lo tenemos con tanta rapidez, pero eso también podría ser. Bueno, yo no tengo mucha experiencia, tuve una sola chiquita que murió, yo le digo, era bastante sindrómica también, y fue una PTPS, la verdad que con eso muy complicado. Pero sí, tenemos ese problema, se puede mandar afuera a hacer el panel de mutaciones que incluye también el panel de efectos de biopterina, y bueno, y tal vez los programas de pesquisa, creo, no es el caso nuestro, ni de FEI ni de Ciudad, tendrían que incluir esto en la confirmación, porque esto es descarte, ¿no? Pero claro, no tenemos. No sé, Norma, claro, si estás por ahí, que están haciendo ustedes y me están mandando a algún lado. ¿Estás? Norma, a ver, que tenemos una pregunta también de Norma, así que si se conecta en vivo ya también preguntamos. Sí, si bien, viste, es el 2% de todos los casos, son pocos, pero la verdad es que si se escapa y el tratamiento no es el adecuado, las consecuencias no son leves, digamos, pero no. Bárbaro, te agradezco mucho, Ana, como siempre. Ahí está activado el audio de Norma. Norma. No, yo solo felicitarlas, me encantó repasar y vivir experiencias parecidas en algunos pacientes, y sobre todo en los discapacitados o de diagnóstico tardío. No, con respecto a las preguntas de Ana, la realidad es que estoy de acuerdo, nosotros tampoco tenemos experiencia en Palnisic, y en cuanto al diagnóstico, concuerdo con Ana en la prueba neonatal, que a nosotros nos ha dado un muy buen resultado, aún para diagnosticar un defecto de la biopterina. Por supuesto que eso es solo una orientación y que después hay que confirmarlo con el dosaje de biopterinas y empezar lo antes posible el tratamiento, y siempre llegamos lamentablemente tarde porque justamente no lo tenemos a mano. Ese es un problema real. Bien. Bueno. Tenemos acá algunas preguntas, bueno, de anónimos. Una dice, ¿qué dificultades han tenido en sus lugares de trabajo con pacientes a distancia? A ver, en realidad, ahora que está todo más virtual, no tenemos tanto problema con la distancia. El paciente adherente de alguna forma siempre se conecta y siempre está. O sea, el que no es adherente, tenemos estas contestaciones. Esta chica, la más grande, yo me río cuando me acuerdo porque yo llamaba a la casa para ver qué hacía y ella me colgaba el teléfono, me decía, le voy a decir a mamá, y me cortaba, digamos. Pero no sé, Gaby, si vos podés... No, yo creo que sí, iba a decir justamente eso, que depende muchísimo de la familia y de la adherencia, porque tenemos pacientes que están en el Chaco, en Misiones, y controlan religiosamente y mandan registros adecuados y siempre tienen su sustituto y vienen a los controles clínicos y por ahí algunos están a 3 cuadras de FEI y nos cuesta que manden el control, o sea que creo que tiene que ver mucho con el compromiso y con la adherencia, pero bueno, también coincido con vos, Ana, en que todo el tema de estar conectados ahora tecnológicamente con el WhatsApp y con los mails, y hay más posibilidades de estar conectados, todo eso también facilitó mucho el contacto con la gente que está en el interior, ¿no? Pero bueno, pasa mucho por el compromiso. Y yo creo que también, perdón, Ana, lo que puso, digamos, la prueba de fuego fue el tema de la pandemia, ¿sí? Donde inclusive tuvimos que hacer un uso extra, y como médico lo que nos pasaba a nosotros, que bueno, coincidimos con Ana y Gaby, que nosotros siempre priorizamos la consulta presencial, tuvimos también que un poco adaptarnos a encontrar la forma de sacar el mejor provecho
a lo tecnológico. La verdad es que en muchos pacientes nos ayudó, en otros pacientes no, que como dice Gaby, que están muy cerca y que sin embargo no controlan. El paciente no adherente en general es no adherente en muchos aspectos, ¿sí? Es difícil que un paciente que no controle clínicamente, controle estrictamente los análisis de sangre, o al revés, o sea, nada, me parecía eso. No sé, Ana, ¿qué querías decir? No, bueno, o sea, con esto de que la pandemia se prolonga, también es cierto que uno como médico teclea porque uno se basa mucho en la impresión personal y en el examen físico. O sea, nosotros hemos hecho mucha consulta virtual, pero llega un momento que es un chico que está entre los 10 y los 14 años, mujer o varón, que está en el periodo puberal, uno no lo ve, pierde mucha información porque a lo mejor está subestimando su tolerancia, por ejemplo, porque está en el estirón puberal, y no sirve solo que la madre lo pese o lo mide. Y a veces, o sea, como uno da mucho en la entrevista virtual, porque da las indicaciones, tiene los registros, tiene los controles, la rutina y demás, a veces se subvalora el tema de la impresión clínica en sí, que justamente es lo que nosotros sabemos hacer. Porque a veces como no les decimos nada, porque vemos que está todo bien, parece que no supiéramos hacer eso, pero es lo único en realidad que tiene de valioso. Así que estamos tratando de tener, si podemos, una entrevista presencial muy corta, dentro y salgo nada más, sumada a una virtual un poco más larga, para no perder eso, o sea, porque esto se prolonga. Si esto no se prolongara, a lo mejor uno dice, bueno, una virtual cada tanto, vemos. Pero la verdad es que se complica un poco, porque incluso los padres se van a acostumbrar. Una nos preguntó el otro día, ¿querés que te lo muestre? ¿Qué es esto? ¿Querés que te lo muestre? Si el paciente es él, sí, quiero que me lo muestre. No lo de vista, pero mostrámelo. Sí. Despertarlo. Bueno, así que bueno, es todo un ajuste, pero tal vez a la distancia esto haya ayudado. O sea, yo creo que aportó. Hay cosas que se van a quedar que están buenas. Para las nutricionistas lo que tuvo bueno la virtualidad es poder compartir la heladera de la familia. Eso, la verdad que a mí me encanta cuando estamos hablando de algo, decir, bueno, tráelo. Entonces traen y luego leer información nutricional juntos, o el envase donde ellos, con el cual miden o pesan, o el producto, o lo que sea. En ese sentido, fue un plus para la parte que a mí me toca, ¿no? Digamos. Y por otra parte, muchos chicos participan más de lo virtual. Sí. Como están en colegio, qué sé yo, o sea, se animan más a hablar desde su casa, desde su realidad. Por ahí hemos conocido algunos que no les conocíamos mucho la voz, se han largado un poco más a hablar en lo virtual que en el consultorio. Sí, hasta hemos tenido algunos que se prende el Zoom y está el paciente de 8 o 9 años en el centro y dirige la consulta, y los padres están afuera, y es como que son otros chicos realmente. Una vez estábamos con una que tiene 9 años que es divina, y ella desde su cuarto, pero le preguntábamos, tenía todo anotado, qué comía, qué sustituto, y ella contestaba y miraba y tomaba nota de lo que le decíamos, y en eso le preguntamos algo que no sabía, que tenía que preguntar a la mamá. Entonces ella se iba acercando a la puerta y la mamá abre la puerta. Se ve que estaba al lado de la puerta, ¿viste? Escuchando. Así. La mamá atrás de la puerta porque está sola, pero no van. Y la chica, ¿me estabas escuchando lo que...? Ofendidísima, pero bueno, hizo que los chicos también verlos in situ, en un punto, más en una situación de, a veces uno en el consultorio está como del otro lado del escritorio, vamos a decir, y da cierta instancia, y el hecho de estar en su lugar, por ahí con su familia, con sus hermanos, con sus cosas, en algunas cosas, nos ayudó a conocerlos un poquito más. Así que creo que bueno, tratemos de sacar de esta situación lo mejor de cada, ¿no? de cada aspecto del cual uno puede aprender. Pero obviamente la consulta presencial, bueno, eso no debería evitarse, ¿no? Pero bueno. Bien. Y después tengo otra pregunta que dice, ¿qué conductas tienen con los pacientes tardíos? Creo que, bueno, lo charlaron un poquito en la presentación, pero algunos tips que quieran reforzar o que quieran contar de cómo manejar a los tardíos, que creo que es la pregunta que...
Una cosa es un lactante tardío, en el sentido de que se pasó la pesquisa y vienen los primeros meses de vida, con lo cual uno evidentemente no va a tener ninguna duda, ofrece a la familia, más que ofrecer indica, digamos, porque esto es así, y entonces sigue un camino un poco más tarde de lo que hubiera sido desde el principio. Y otra cosa es el chico más grande, donde hay que valorar muchas cosas, o sea, el acceso que pueda tener. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido tardíos de países limítrofes, y no tan limítrofes, donde por ahí uno tiene que valorar un poco cómo van a conseguir el sustituto. Hacemos mucho hincapié en que para empezar la dieta tengan el sustituto antes. Por supuesto que hacemos una confirmación, o sea, es como un paciente recién detectado, y siempre se elige esto. Y hacemos mucho hincapié en la familia sin poner mucha expectativa en los logros, porque seguro van a haber logros, pero bueno, a veces son inferiores. O sea, uno le puede decir, bueno, este chico va a terminar secundaria. Digo, estas cosas no, tratamos de no mencionarlas en un principio, acompañar de discapacidad como a cualquier otro discapacitado, y bueno, ver hasta dónde llegan. Y no descuidamos la nutrición, porque es una cosa para ajustar. Acuérdense que cuanto más grande el chico, más ha sido sometido a dietas que para la Argentina normal están llenas de proteínas y de hábitos que a lo mejor lo diferencian mucho de su familia. Entonces sobre eso hay que trabajar. Y bueno, qué sé yo, o sea, evidentemente por ahí para chicos más grandes utilizamos aminoácidos neutros, porque evidentemente estos inhiben el transporte o ocupan los lugares de la fenilalanina del cerebro, y tenemos buenos resultados. Lo que nos pasa con los aminoácidos neutros es que perdemos el nivel de control como control, porque al quedarse afuera del cerebro quedan en la sangre, y evidentemente nuestros niveles de control con neutros son un poco más altos, pero hemos tenido en algunos nada, y en otros hemos tenido buenos resultados con los aminoácidos neutros, e incluso facilitan la educación, porque en los lugares de escolaridad donde van, poder hacer un menú un poquito más parecido a lo que comen los otros, y no marcarlo como tan diferente en la comida, facilita mucho el manejo, ¿no? No sé, Gaby, si querés decir algo más. No, sí, no, solo que en general los aminoácidos neutros han ayudado un montón también por el tema de los neurotransmisores, en lo que tiene que ver con impulsividad en relación a la ingesta, como menos impulsivos a la hora de comer, y que nosotros no tenemos ningún paciente solo con aminoácidos neutros y dieta, sino que en general nosotros seguimos con una dieta, agregamos proteína de alto valor biológico, una mínima proporción, pero siempre están con sustituto, aminoácidos neutros y una dieta. Digamos, no es que en otros lugares a veces se puede escuchar que es como una dieta libre u ordenada, pero donde se come de todo y se agrega los sustitutos. En el caso nuestro siempre hay una orientación nutricional y se combina el aminoácido neutro con el sustituto y el plan de alimentación de la proteína natural que el paciente va a ingerir. Pero realmente chicos que eran muy compulsivos a la hora de comer, que no los podían controlar, o chicos muy ansiosos, esa sintomatología ha mejorado, y en general los chicos tienen un valor obviamente entre 2 y 6, pero tampoco los dejamos que se nos vayan, o sea, como que están por ahí entre 8 y 10, 11, o sea, tienen un cierto control, digamos. Nosotros preferimos igualmente que los valores, más allá de que no están dentro de un rango, de todas formas están con una dieta que controla los valores de fenilalanina en sangre. Buenísimo. Bueno, realmente súper interesantes los casos que presentaron hoy. Muchísimas gracias a la doctora Chiesa, a la doctora Enacán y a la licenciada Valle. A todos ustedes que están del otro lado, que no los veo, pero que están ahí presentes y participan de cada webinar. Y bueno, los esperamos la próxima, acuérdense, el 14 de julio, y que tengan buenas noches. Así que nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Buenas noches, gracias.